Molt bona nit i ja estem un dimecres més així en tots vostès en el programa Futbol Provincial per analitzar tot el que ha passat en esta jornada de la Lliga Comunitat i de la Primera Federació. També van tindre partits ajornats de la Dana que se van jugar ja per recuperar i ficar al dia en la Lliga Comunitat tots els partits, però el primer anem a presentar avui al nostre convidat, que avui tenim així amb nosaltres a Chema Villajos, jugador del Club Esportiu Alcora. Buenas noches, Chema. Buenas noches a todos. I Pepo, bona nit. Bona nit, així tenim una jornada completa, molt resum, molta polèmica que veurem. Això me comenten, que hi ha molta polèmica en alguns partits, que ara veurem, i ja ens han ficat al dia en el que és aquestes jornades aplaçades. Però bueno, anem a dir, ja es començarem en aquests partits de la jornada 9 que quedaven ja aplaçats. Bueno, anem a dir-los tots ja i així completem la jornada ràpidament. Requena 2, Odissea 1, Manises 0, Ribarroja 1, Burriana 1, Silla 2, Almassora 2, Alqueries 0, Acero 6, Sueca 0, Nouyove 1, Buñol 0, Onda 1, Alcora 1 i Quart 0, Recambios Colón 0. Ja completant aquestes jornades, el que havien dit, la Lliga ja se fica al dia. I ara sí que anem ja en els resultats del fin de setmana, és de la jornada d'assat. Ahí els tenim, Alqueries 0, Ribarroja 4, Almassora 1, Requena 2, Nouyove 0, Burriana 1, Quart 0, Acero 1, Recambios Colón 2, Odissea 0, Alcora 3, Silla 0, Buñol 2, Sueca 0 i Onda 1, Manises 0. Ja passem ja a la classificació, una classificació que està actualitzada. Anem a dir-la, però Pepo, di-los primer... No, bueno, ara ho diré jo, ho comentaré. La classificació teòricament és l'oficial, però bueno, està mal, no en quant a puntuació, però sí que en quant a diferència de gols n'hi ha alguns equips que tenen que estar més a baix i altres més a dalt. Per exemple, podem ficar la classificació... Bueno, vaig a dir-la jo, el primer tenim el Recambios Colón en 34, l'Onda en 31, l'Alcora i el Buñol estan, en un principi, estan bé, per diferència de gols també, en 30 punts. Després tenim l'Acero en 27, Burriana en 26, Ribarroja en 25 i després sí que així ja n'hi ha canvis. El 8 seria el Ripollès en 19 punts. El Nouyove Ripollès, perdó, seria el 8. El 9 seria l'Almassora també en 19 punts i el 10 el Requena. Després tenim l'Alqueries el 12, no, el 12 seria l'Odissea, en 17 punts, el 13 seria el Silla, el 14 seria, perdó, el 12 seria l'Odissea, el 13 el Manises, el 14 el Silla i el Alqueries en 15. Tot això seria el 15, tots en 17 punts. El tema és que, per diferència de gols, mentre no hagin jugat els partits entre ells, en aquest cas, com són més de 2 equips, n'hi ha que fer una lligueta. I com aquesta lligueta no s'ha fet, fins a que tots els empats, els equips que estiguen empatats, no s'han jugat aquests partits, no se pot fer si hi ha els punts entre ells, i ara n'hi ha que ficar el que és diferència de gols, més gols en contra, més cap a baix, més gols a favor, més cap a dalt. I serà el tema. Però la puntuació està bé, però això sí que n'hi ha que tocar. Jo li ho he dit a la federació i miraran a veure quin problema ha hagut ahir perquè estigui així. Però això és el tema que... Com de moment no s'acaba la Lliga i no és decisòria, i el que val són els punts, que és el que has dit tu, la classificació és això, l'únic que han volgut corregir això perquè ningú digui, oi, mira, jo tenia que estar un puesto més amunt i un altre més baix. Perfecte, ja hi ha resultats i classificació, ara anem ja en la valoració de la jornada, una valoració que ens farà Pepo de tot el que ha passat en esta jornada número 17. Bueno, anem a cridar l'atenció que dels 8 partits n'hi ha 7 porteries a 0, n'hi ha 4 victòries per un gol de diferència, n'hi ha 4 victòries per 2 gols de diferència o més, n'hi ha 4 victòries locals i 4 victòries visitants, és a dir, no n'hi ha empats. Els resultats importants, tenim l'Alqueries, que després veurem les imatges, que 4 gols del Ribarroja, que n'hi ha alguna de polèmica, ja veurem. Una Almassora Requena, també l'Almassora que va perdre contra un Requena molt bé, que a la contra va eixir molt bé. El Burriana que va guanyar en l'últim minut al Nouyove. Després tenim el Recambios Colón li guanya a l'Odissea, crec que va ser prou superior. Un Alcora molt bon partit, encara que l'inici va ser una miqueta complicat per la força i la pressió que va fer el Silla, però després sí que va tindre moltes oportunitats. I després
ressenyarem un debut d'un xicolo molt jove, fill d'un exfutbolista, però que a dia d'avui encara podria estar jugant perfectament, que està en el cos tècnic de l'Alcora, després em direm qui és. I després, bueno, pues un Honda Manises, un Honda molt bé, moltes ocasions, però qui perdona quasi ho paga al final. I al final veurem que tantes que ne va tindre, pues, quasi l'empata el Manises a última hora. En quant a la classificació, si la podem ficar, pues, bueno, pues, comentar que el Recambios Colón és el primer, en 34 punts, pues, dels 5 últims partits, 4 guanyats, un empatat, 0 perduts. És a dir, que d'aquests 5 partits, 4 porteries a 0, és molt important. Després, l'Honda, pues, bueno, després de 5 guanyats, pues, té un guanyat, un empatat i un perdut. L'Alcora, els últims 5, 3 guanyats, 2 empatats, no cap perdut, 11 de 15, i marca en tots aquests partits, ha marcat en tots aquests partits, i té 2 porteries a 0. Després, bueno, pues, un nou jove que després de 3 partits perduts consecutius, pues, té un guanyat, un empatat i un perdut, contra la 0 1-1, contra el Bunyol va perdre 1-0, i contra el Burriana contra el Bunyol, perdó, guanya 1-0, i contra el Burriana perd 0-1. Després, un Almassora que, des que se va canviar l'entrenador, pues, va fer 3 guanyats i un empatat, i ara els 2 últims els ha perdut, no? Un gol a favor i 5 en contra en aquests partits. Bueno, pues una miqueta complicat i ahí està en zona, entre cometes, de perill. Després un Alqueries, pues, dels últims 4, un guanyat i 3 perduts. Després pues, tenim ahí l'Odissea, que els últims 5, un empatat i 4 perduts, és 1 de 15, 6 gols a favor i 11 en contra. I després bueno, pues, tenim el Sueca ahí en 14 punts, però bueno, és que està emocionant perquè, si ens donem compte, doncs la part de dalt pràcticament tens l'Honda en 31, l'Alcora en 30, però bueno, tens ahí diversos equips que a tir de 3 o 4 punts estan a punt, i després, des del 8, que en aquest cas seria el nou jove, fins al 15, estan en mateixos punts. Ha estat molt igualat. Hasta inclús si mirem el Sueca, que va l'últim guanyant un partit, segur que a altre passaria. Adelantaria. Així que en un principi està més emocionant per la zona de baix que per la zona de dalt, on pareix que Honda i Recambio estan una miqueta ahí, però bueno, d'ahí està l'Alcora, tens el Bunyol, l'Acero, el Burriana, que estan també a tir pràcticament d'un partit. Està tot emocionant i n'hi ha equipos que, per exemple, me xoca ara, per exemple, veure Ise Ribarrocha, que ara poquet a poquet pareix que està refent-se d'aixos problemes que havia tingut estos últims mesos, que crec que ara n'hi ha una gestora i no sé si tenen algun problema de cobro, un Manises, veurel ahí penúltim, un Alqueries també. Un Alqueries també, o sea, Odissea, que havia agarrat una ratxa molt positiva, l'està perdent en aquests últims partits. És que 5 partits, un punt. Efectivament. Un Requena que estava a baix, està reassint-se i escalant. O sigui, estàs veient que sí, la igualtat te demostra que és molta igualtat i que n'hi ha equipos que almenys no t'esperaves que estigueren ahí i altres que estan reeixint i estan más o menos. Bueno, Chema, gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás viendo esta categoría? Tú no la conocías porque el año pasado sí que estuviste en el Burriana, pero ¿qué te está pareciendo? ¿Tiene similitud con la tercera? ¿Qué te parece esta categoría? Bueno, yo creo que es una liga más competitiva que la tercera división. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Y bueno, esta jornada, por ejemplo, nosotros ganamos 3-0 a Silla, pero el Silla creo que es un equipo capaz de ganarle a cualquiera. Les condiciona una expulsión, pero ya te digo, es una liga que el primero puede perder contra el último, puede pasar cualquier cosa. Y bueno, se está viendo, ¿no? Del 8º al 16º, que es el último, hay básicamente 5 puntos. 5 puntos, sí. En 2 jornadas, el que está último se puede meter a mitad tabla o al revés. Bueno, pues esto, antes lo hemos hablado, ¿no? Que al final el fondo de armario es el que, porque estamos en una época que ya hay lesiones por sobrecargas, ya hay expulsiones, ya tienes que mirar mucho al banquillo, entonces es muy importante tener un fondo de armario o tener un B1 juvenil, ¿no? Que te pueda aportar esos minutos de esos jugadores para dar descanso a los demás, ¿no? Sí, está claro. Nosotros, por ejemplo, sí hemos tenido mala suerte con las lesiones, pero bueno, para eso es lo que tú dices, está el juvenil, el filial, lo que tú decías, un chico del juvenil que conoces que debutó hace poco con nosotros y nada, sí,
Vale, sí, luego hablaremos un poquitín más, pero bueno, vamos a empezar ja pues anem a veure aquests gols de la jornada 9 que es van jugar entre setmana i es començarem en el nou Jove Bunyol. Bueno, pues en el nou Jove Bunyol podem ficar les imatges. Pràcticament en l'últim minut, pues, ahí tenim un passe obert a l'esquerra, ahí veurem un centre d'Estejunes que la fica a l'esquerra, crec que és Adrián, el que la fica ahí al primer pal, i Paco, Super Paco, no acaba agafant aquesta pilota i resulta que Hugo Prats està a la caiguda i fica el peu i cap a dins. I si esta setmana perdia contra el Burriana en l'últim minut, este és el partit ajornat, pues, pràcticament el va guanyar en l'últim minut. Ahí veiem el centre, és raro que Paco se li escapa aquest baló, com ahí se li escapa, i Hugo Prats, que estava a la caiguda, pues, fa aquest gol i és el que li val, pràcticament el minut 87 li val la victòria. Podem passar ja al següent, però pues bueno, abans de passar al següent, como es el Honda Alcora, cuéntame algo de ese partido, que partido que jugasteis el miércoles pasado fue, ¿no? Sí, fue allí en campo del Honda. Fue un partido yo creo muy disputado. Creo que el empate fue justo, porque sí que es verdad que nos adelantamos muy pronto con el gol de Mayol. Y nada, creo que el Honda tiene un buen equipo, nos presionó, nos metió gol después y nada, creo que el empate fue justo. Dos equipos que quieren estar arriba, que la verdad que tienen propuestas muy bonitas, tanto ellos como nosotros. Y bueno... Fue un partido que el empate fue merecido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al final ellos se quedan con uno menos también. Nosotros al último se nos lesiona Breto y también estábamos con uno menos. Y a lo último el partido se puede decidir para cualquier lado. Bueno, pues vamos a sacar solamente los goles y veremos ahí las jugadas y los goles. Pues ahí tenemos, esta es la primera, este es Piñón, ex del Honda, hace 3 temporadas, que se la pone Mayol, que está de dulce, pues... dispara cruzado y veremos cómo marca y no está en fuera de juego como algunos jugadores reclamaban. Ahora veremos ahí la jugada. Ahí está el pase, ahí tenemos a Mayol y allí tenemos en la línea del área, pues no sé si es Luis o quién es el de la derecha y que no está en fuera de juego. Y ahí Mayol, pues bueno, pues Alejandro ahí no puede hacer nada. Y ahora aquí está la celebración. Y esto, bueno, pues es un centro lateral al segundo palo, que ahí pues no está, entre comillas, bien defendido, y Brian entrando desde atrás pues marca ese 1-1 que al fin y al cabo era el definitivo. Ahí hemos visto. Y luego recordar que en la segunda parte, que sería el minuto 65-70 aproximadamente, pues a Juancho lo expulsan, creo que fue una entrada que llegó por detrás. Sí, o algo así, ¿no? Una plancha sobre Rubén, Sí. Yo creo que fue expulsión. Rubén Vicente. Sí, Rubén Vicente, y sí lo expulsaron. Bueno, pues com hem vist, està patrocinat per Cafeteria Versalles i Color i Pintura. Bueno, ara anem a començar ja. Pues ja, ara ja comentat aquests 2 partits que quedaven atrasats, ja sí que entrem en matèria i anem en els partits de la jornada i es comencem en aquesta victòria per 2-0 del Recambios Colón ante l'Odissea. Bueno, pues com veurem en el resum, un Recambios prou superior a l'Odissea, on en el baló parat li va fer molt de mal i sí que és de veres que li va costar marcar, però en el minut 60 va marcar de penal i en el minut 66 va refer. Poques ocasions, poques arribades, si acas una de Said i una d'Elias, que ens alegrem perquè hi ha donat lesió i ja està tenint protagonisme, però crec que just guanyador el Recambios. Anem a veure aquestes imatges i aquest resum i veurem aquestes jugades. Bueno, així tenim la treta inicial i pront veurem pues, la primera oportunitat. Veurem ara, com així per la dreta, este és Llu, que la passa a Carles, Carles fa un passe arrere a Ospina i Diego pues, fa una bona parada que la despeja al córner, ahí veiem el passe arrere i Ospina remata i Diego pràcticament ama canviar. Ara, així, li anulen un gol injustament, entenc, al Recambios, veurem com ara en la repetició ho veurem millor. És un córner, a l'aixada d'un córner n'hi ha un centre lateral i veiem, ahí de cap és el que el jugador del Recambios. El jugador que remata és el que està en verd, no és l'altre que ve de darrere. I sé, per descomptat, que no està en fora de joc. Però veiem, l'àrbit ja està alçant la mà perquè en línia jo crec que entenc que se confundís en l'altre jugador. Però bueno, això és un córner que així n'hi ha diversos rebutjos i veurem com al final n'hi ha un remat de Carles, ahí que remata, veurem ahí este és el que remata, i Diego, entre Diego i el pal, pues la pilota acaba rebutjada i després ja despejada. Anem a veure, ahí veurem la repetició.
i se remat, i ahir no sé si ha plegat a tocar o no, però bueno, molt justet i plega al pal. Ara veurem així el que diem del valor parat, una altra vegada més, un valor que ha plegat al segon pal i quasi gol. Aquesta és una jugada molt bona de Said, que la fica a Oriol, i Oriol no li acaba d'agafar la rosca, li pega una miqueta més en el empeine, perquè aquesta pilota, si haguera agafat rosca, era marxamo de gol, no? I ara sí veurem un penalti clar de Said a Álvaro, veurem així per l'esquerra, com ahí entra i Said arrolla a Álvaro i l'àrbit que està davant acaba assenyalant penal. Ara veurem així, com ahí fa un retall cap a dins i ahí Said el que el desplaça i assenyala penal i bueno, i este és Carlos Martínez que de penal en minut 60 fica el 1-0. Ahí ve la repetició i enganya a Diego. I ara el que diem, Elías, que recordar que se va lesionar i va estar del muscle una miqueta fotut, ahí una falta molt bona, que acaba Dani Iglesias rebutjant a córner. Ahí veiem que va pegat al pal i des de baix acaba Dani Iglesias rebutjant aquesta pilota. I ara veurem el 2-0, és una treta de banda, el valor parat allí és una pilota que acaba rebutjada a la frontal i Carles remata, ahí veiem, com de primeres, li pega col·locat i ahí Diego no pot fer res. I ara veurem una altra jugada més de perill. Ahí està. Este és entrar a la línia de fons i el mateix Diego acaba rebutjant. Bueno, a ver, aquí hemos visto al líder. ¿Qué te parece el recambios? Bueno, creo que es el equipo a batir. En su campo son muy fuertes. Como podemos ver, cualquier jugada en ese campo, al ser reducido, pueden sacar puntos. Y bueno, sí que es verdad que nosotros también estamos ahí. Entonces tenemos que seguir intentando hacer lo que hacemos, continuar, porque como ya te digo, el Recambios es el equipo a batir, pero puede pinchar en cualquier momento y los equipos que estamos detrás tenemos que aprovechar esas oportunidades. Ahí está el Honda también, estáis vosotros, está el Buñol, el Burriana que se acerca. Es decir, que está chula, que aquí, bueno, aquí no es el ir primero, aquí es acabar el primero cuando se acabe la liga, claro, ¿no? Sí. Y ir, entre comillas, de un poco de tapados y al final pegar el empujón, ¿no? Porque el jugar contra el líder, el equipo que juega contra el líder, es que viene el líder, parece que te da, ¿no? un poquitín más de fuerza, ¿no? Sí, sí, así es, pero como tú dices, yo creo que ahora la segunda parte de la temporada es fundamental. Está claro que haber empezado muy bien es importante, pero la segunda parte en cualquier momento se pueden deshinchar y al final todo se decide en lo último. Hay que estar todas las jornadas arriba, intentar sumar siempre para aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Pues sí. Bueno, vamos a ver, antes de entrar en el Alcora, que el siguiente es el Alcora, vamos a hablar un poco de ti. A ver que tengo aquí la chuleta que tengo preparada. Bueno, tu nombre no es Chema, aunque te conocen por Chema. Sí. Tu nombre es José María Villajos Granero. Sí. Més conegut per Chema. Podemos decir la edad, la fecha de nacimiento. Sí, sí. 24 del 9 del 2001, que decir, tiene 23 años. Antes de llegar a juvenil, que es desde donde tengo yo datos, ¿dónde te formas tú? Bueno, yo me formo en la cantera del Villarreal. Estoy allí desde alevines y después sí que paso por Burriana, Castellón, por equipos provinciales, hasta que en infantil llego al Club Lavall. Estoy toda la etapa de infantiles y de cadetes. Y ¿En autonómica? Sí, en autonómica. Y nada, el primer año de juvenil me voy a Villarreal y estoy allí 3 años. Todo lo de juveniles y el año del Roda, primero de amateur. Claro, ahí estás en Nacional, el Juvenil B, en División de Honor, primero en el Roda y luego en el Juvenil. Aquí tienes, ¿tú pasas del Roda al Juvenil del Villarreal a mitad de temporada o cómo es? No, es como para que hayan 2 equipos en División de Honor, pues nos meten al Juvenil de segundo año en el Roda, Juvenil A, para así que hagamos Juvenil de segundo año en División de Honor y Juvenil de tercero también. Para sí, en caso de que el Villarreal necesite, pues tira de vosotros, ¿no? Bueno, acabas allí, pero bueno, continúas en el Roda, ¿no? En tercera división. Sí, continúo en el Roda, un año muy bonito porque hacemos playoff para jugar a segunda ref. Y la verdad que una experiencia muy buena, muy buenos jugadores que ahora están en ligas superiores y la verdad que una experiencia que recuerdo con mucho cariño. ¿Tú te acuerdas de tu debut en el Roda en tercera? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo. A ver si mis datos son erróneos. Sí, es que hace ya años. Sí. En la jornada 6, Roda 3, Benicarló 2.
Sí. Juegas un minuto. Sí. Un minuto más del descuento. Sí, bueno, sí. pero el debut Sí. en tercera, ¿no? Pero qué casualidad. Bueno, entras por Marc Cosme. Sí. Que Marc Cosme a día de hoy está en el quart de Les Valls, está en primera, ¿no? Qué casualidad que el primer partido que juegas los 90 minutos, ¿sabes contra quién es? Contra el Benicarló, Sí, señor. allí, sí que me acuerdo, sí, sí. Benicarló 0, Roda 2. Que ganamos, sí, sí. Bueno, acaba esa temporada, ¿no? Y pasas al Benigànim, Sí. ¿vale? El Benigànim, creo que esa temporada ahí hubieron unos problemas y entonces entró una empresa, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue aquello. Sí, bueno, fue un año difícil porque lo que tú dices, entra una empresa y quiere llevar la gestión del equipo y nada, un terremoto. Jugadores que se iban, nada, la verdad que un poco desastre, pero bueno. Sí, bueno, una experiencia Una que tienes ahí en experiencia, tercera. claro, al final el fútbol también tiene esas cosas. Ahí, bueno, de 36 partidos que jugaste, 28 fuiste titular. Sí, Ese año rascaste, ¿eh? sí, sí. 12 tarjetas amarillas, ¿eh? Sí, claro, al final cuando estás abajo tienes Claro, que rascar. tienes que rascar y sacar. que no se te ría, ¿no? Sí, sí, Vale. sí. Marcaste un gol en tercera. Bueno, antes lo hemos comentado y sabes cuál es, ¿no? Dinos Sí. qué partido fue. Contra el Atlético Torrellano de penalti. Sí. Fue en la jornada 34. Sí, me esperé. Acabando de penalti. 1-0 en el 21, ¿vale? Y al final fue Benigànim 3, Torrellano 3. Bueno, para más señas fue el 10 del 4 del 22 y se jugaba a las 11:30 de la mañana. De eso ya no me acordaba tanto, pero sí, sí. Por cierto, bueno, que ese campo yo le tengo un cariño especial, sobre todo a la directiva que había anterior, porque bueno, en mi época que estuve en el Almazora, pues jugamos, creo que fueron 2 promociones o 3 contra Benigànim, ¿no? Me acuerdo que el bar estaba conforme entrabas a la izquierda, sí. el vestuario a la izquierda, la tribuna entrabas a la derecha, y luego allí en el fondo se ponía los soportes del Benigànim, Infern Roig o algo así se llamaba, no sé si todavía estaban cuando... No estaban. Yo creo que con el cambio de gestión se enfadaron. Porque sí que era un equipo que tenía mucha gente de la zona, me imagino que al llegar esta empresa, pues bueno, pues picotea, ya busca jugadores jóvenes que quieran escaparate. ¿Os pagaban? No, la verdad que no. Era un escaparate, todos jugadores sub-23 y bueno, queríamos jugar en tercera todos y era para tener una experiencia. Vale, eras joven ahí, Sí. prácticamente que tenías ahí 21 años. Sí, 21 segundo año de amateur. Sí. Bueno, de ahí pasas al Sant Jordi, pero no al Sant Jordi de aquí que todos conocemos, el Sant Jordi de tercera red de Baleares. ¿Te da escaparate eso para que vayas allí? ¿Cómo contacta contigo este Sant Jordi? Bueno, contactó por medio de una persona y nada, llegué allí y la verdad que no conocía la tercera Balear, pero es una liga muy atractiva. Sí que es cierto que creo que está al nivel de la Liga Comunitat, pero sí, buenos equipos, Poblense, la verdad que fue una experiencia también muy positiva para mí, sobre todo salir más de casa y de todo, y la recuerdo también muy bien. Sí, a mí me comentan, de un amigo de mi hijo que está de profesor allí, está de director en un centro, que también jugaba fútbol él, y bueno, Manu Barrachina, que molts de vostres el coneixen, y un día, bueno, hablando con él, y claro, dice, allí el equipo que tiene dinero, ese se puede traer jugadores de la península, pero tiene que tener bastante dinero, porque aquí es lo que hay, no hay más, los de la zona es lo que hay, ¿no? Entonces el equipo que tiene dinero y puede dar ese salto tiene que ser con jugadores que valen pasta y vienen de la península. Entonces, allí me imagino que te pagaban piso, económicamente te compensó, o fue más la experiencia también. A ver, no me compensó muchísimo, pero la experiencia fue muy bonita, la verdad. Al final, vivir allí en Ibiza, porque Sant Jordi está en Ibiza, es caro, es un nivel de vida más alto que aquí, pero bueno, al tener piso, la verdad que yo tenía todas las comodidades. Sí. ¿El tema de la comida os apañabais vosotros o teníais un bar, un teníamos restaurante? un comedor, íbamos allí a comer. Ah, bueno. Sí, estaba bastante bien, la verdad. Sí. Por lo menos no es comer a base de hamburguesas y pizzas, ¿no? Estaba aquello controlado. Bueno, está bien. Bueno, por aquí pasas al Burriana. El Burriana, el año que ascendió. Y bueno, de 26 partidos, 13 de titular. Está bien, en tercera. Ya es un nivel, entre comillas, por lo que decías, más alto que allí, ¿no? De tercera. Sí, la verdad que la tercera aquí es más complicada. Y sí, 13 partidos titular, pero también es un año un poco difícil para mí porque arrastro muchas molestias del hombro, me pierdo muchos partidos de toda la temporada. Entonces, sí que es verdad que es un año también un poco agridulce. Pero bueno. Bueno, y de ahí, ya pasas al Alcora, ¿no? El Alcora,
No conocías nada de Alcora, imagino. No, la verdad que no tenía vistos a nadie, ni a Camilo, que fue el que me llamó. Sí. Pero bueno, ya te digo, una sorpresa muy agradable, porque creo que son gente muy cercana, muy campechana, y la verdad que estoy muy contento con la decisión de ir al Alcora. Sí, no, el Alcora yo lo conozco, te comentaba antes, no deja de ser un club familiar. Sí. O sea, un club familiar prácticamente. Pues la gente así un poco más veterana, toda la vida están ahí. Y entonces, bueno, pues... ¿Y te esperabas este inicio que habéis hecho cuando entrenador nuevo, como tú llegáis 7 u 8 jugadores nuevos, de acoplar eso, el juego tan atractivo que hace? ¿Tú te esperabas eso del Alcora? Bueno, ¿Cuándo llegas? Si te digo la verdad, yo sí, porque nada más llegamos, vimos lo que quería hacer Camilo y Navalón con el equipo, que quería proponer un fútbol atractivo, con balón, adaptarnos también a muchas circunstancias, porque por ejemplo partido contra Onda, que a lo mejor no tenemos que tener tanto balón, sabemos lo que tenemos que hacer. Y la verdad que no me sorprendió, el equipo, los jugadores vamos con él, estamos a muerte con él, es una persona muy profesional y el equipo al final tiene lo que se ve en los entrenamientos y entrenamos muy bien, entonces después rendimos en el campo muy bien. Bueno, ¿tú cómo te resumirías como jugador? ¿Eres medio centro? Sí. ¿Más pegado a la defensa o más pegado hacia adelante? Bueno, la verdad que soy un poco alma libre, me gusta mucho asociarme, jugar con el balón, ir a sacar el balón. La verdad que no me definiría solo como un jugador de pivote o de interior, sino creo que soy pivote, muy... ahí tenemos a Alex Albalar, Sí. que eso no se lo quita Nadie. ¿eh? Tienes que pegarte Sí. en el medio con Chris a lo mejor, ¿no? Sí, siempre está Alex de pivote, como tú dices, que es una eminencia allí. Espectacular. Es un jugador increíble y Chris igual. Y sí, lo que tú dices, esa posición es para él. Esta temporada, de los 15 partidos, 10 de titular. Ha marcado un gol, este sí que te acordarás, ¿no? Este sí me acuerdo, contra Manises. Ah, bueno, 144, el 1-1, ¿no? Luego la remontada. Bueno, hablando un poquitín del Alcora, a ver, ¿qué jugador es el más cachondo del equipo? Piñón, sin duda. ¿Piñón? Sí, sin duda, Piñón. Piñón Sí, es un fenómeno tanto dentro como fuera. Sí, siempre está con la broma, con la tontería, ¿no? Sí, siempre está con la broma y la verdad que da gusto porque transmite al vestuario buen humor, que al final eso, quieras o no, en el campo también se ve. ¿Ponéis música antes de los partidos? Bueno, o algo? a veces está More. Bueno, More, que ahora está lesionado, pobre. Está lesionado, que él es el que lleva muchas veces la música. ¿Ponía música de allí de su país, timbal, de Colombia? Sí. O todo, De todo. Música bailonga. Sí. ¿Y el más serio o el más formal? Pues Mayol, yo creo que es Calla. más reservado, sí, más serio. Sí, pero a lo mejor bueno. es más introvertido, a lo mejor, ¿no? Sí, pero bueno, si le pinchas un poco también, Sí, también salta. Pues, luego, sí, hombre, si fuera de cachondo, como de bueno que es, Sí, jugando bueno, en ya el campo, sería un espectáculo, espectacular, ¿no? sí, Porque sí. justamente hemos hablado de los jugadores, tanto Mayol como Piñón, que están dulces los dos este año, Sí. espectaculares, ¿no? Hombre, sin duda, si estamos ahí arriba es porque los de arriba hacen lo que tienen que hacer, generan ocasiones, meten goles, están muy bien. Cristian Para, que para muy bien. mucho. Muy mucho, sí, muy Vale. bien también. Bueno, vamos a hablar un poquitín del tema de los estudios. Me comentabas, bueno, ¿qué estudios tienes o qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, yo tengo 2 ciclos medios, uno de comercio y otro de emergencias. Y nada, estoy estudiando para bombero. Quiero opositar y bueno, es un proceso difícil, pero bueno, ahí estamos. De ahí hay pruebas físicas, ¿no? Sí, pruebas físicas y de temario, de todo. Sí, ¿Qué se hace primero? ¿Las pruebas físicas? No, lo de estudiar. Lo de primero, estudiar. el temario, sí. Pero si luego las físicas no pasas, vas al aire. Vas al aire, sí. Es Hay que decir, tenerlo todo preparado. Procura no lesionarte. No. ¿Cuándo tienes las pruebas? Bueno, las eso teóricas? nunca se sabe. Ahora tengo unas el mes que viene y después van saliendo. No hay fecha. ¿Son varias fases antes de hacer las pruebas físicas? No, a lo mejor sí, claro. Ahora es el primer examen, lo tengo en febrero y si suspendiera ya esa otra oposición que a lo mejor sale de aquí 3 años o 4, nunca se sabe. Claro, no es todos los años. ¿Y estar estudiando por tu cuenta o vas a algún tipo de academia? Bueno, academia y por mi cuenta todo. Cuando tienes luego que estudiar. Entrenar y jugar. Sí, es un no parar, pero bueno. ¿Te da la vida? Sí, me da. Bueno, pues vamos a ver ese partido. Pues anem a veure les imatges d'aquest partit, aquesta victòria de l'Alcora 3-0 ante el Silla, un partit que està patrocinat per Color y Pinturas y Cafetería Versalles. Sí, pero antes de ver el spot de Color y Pintura, a ver, el partido, cuéntame, has comentado algo antes del Silla, pero a mí me comentan que el inicio fue complicado porque apretaban mucho, presionaban muy arriba, ¿no? Sí, la verdad que el Silla, lo que te he dicho antes, es un equipo que la verdad me gustó mucho, nos venían a presionar arriba, la verdad con balón también intentaban jugar, pero sí que es cierto que en la primera parte les expulsan a un jugador y ya les condiciona mucho el partido. Y nosotros, claro, con uno más sabemos lo que tenemos que hacer y, bueno, sí, pues muchas llegadas, tenéis muchas llegadas. La verdad que tenemos un fútbol muy ofensivo, buscamos siempre ir hacia adelante,
entonces se nota. Sí. Bueno, pues anem al spot. Publicitari. Bueno, anem al spot publicitari. Nuestra casa es donde vivimos los momentos más importantes, nuestro lugar en el mundo. Si nos descuidamos, se pueden producir focos de infección y enfermedades provocados por el desarrollo de bacterias o hongos. Por eso es vital crear una supercasa. Y para que puedas combatir estas amenazas y proteger a los tuyos, hemos desarrollado Titan Lux Cobertura Total Protect. Una pintura de alta calidad, con el superpoder de eliminar de manera permanente el 99,9% de las bacterias y hongos de paredes y techo. Avalada con certificado de laboratorio externo. Activa un super escudo protector en tu hogar gracias a su avanzada tecnología que evita la proliferación de estos microorganismos en paredes y techos. Y además, proporciona un poder fungicida que previene el crecimiento de hongos. Saca el superhéroe que hay en ti con Titan Lux Cobertura Total Protect y cuida de la salud de los tuyos durante años sin renunciar a las más altas prestaciones. Una super pintura de máxima calidad, resistente al roce diario, muy lavable y con color duradero. No huele, no deja marcas de rodillo, ni salpica, pudiéndose aplicar en interior y exterior. Y, por supuesto, da una total cobertura para que protejas hasta el último rincón de tu hogar y a los tuyos. Toda supercasa necesita un superhéroe. Titan Lux Cobertura Total Protect. Elimina el 99,9% de bacterias y hongos de tu hogar. Recordar que si van de part de TV4 tenen el 10% en color i pintura per a totes les despeses que puguin fer allí. Bueno, pues així veiem, esta la primera jugada de perill del Silla, este és Cervera, que des de lluny tira i Cristian ben col·locat acaba agafant la pilota. Ara això és el 1-0 en el minut 5, treta de banda, Víctor Rodríguez, que comença la jugada, la fica Mallol, ojo el control i el retall que fa per 2 vegades, i la fica al primer pal a Víctor Rodríguez i acaba fent ese gol. I ahí veiem la celebració, ahí està, i ahí veiem la repetició. I ojo el retall que fa el control, i ahí altra vegada acaba fora, i ahí la fica al primer pal i Víctor Rodríguez acaba ahí el control i remat i 1-0 el minut 5 i ja pues, pintava molt bé. Ara sí n'hi ha un valor per Adrián, este és un jugador que remata i acaba agafant la pilota Cristian i bueno, esta és la primera targeta que rep Esteban, jugador del Silla, ahí veiem. Bueno, i esta és Héctor per Víctor centra i ahí intenta tirar-li a Héctor i no acaba arribant. I així veurem una segona targeta clara, veiem ahí com el peu acaba xafant. A quin és? Rubén Vicente. A Rubén Vicente és el que pisa, ¿no? Ahí era el minuto 27, ahí vemos, ahí está, cómo le clava ahí en la ingle, clara, la segunda amarilla. Minuto 37 son uno menos, ¿vale? Ahora, este es el remate que era lejos del que había tirado y Mallol es el que remata y acaba cruzado fuera. Esta es una jugada de perill, és Gerard per Saigú, este és un jugador fort que, bueno, Cristian està molt ben col·locat i acaba rebutjant i sa pilota. Ahí veiem com la fica a Saigú i el remat acaba agafant Cristian, bueno, rebutjant Cristian la pilota a córner. Ara anem així a veure el segon gol. Este és Àlex que la fica a Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez pues, ara li la torna a Mallol, antes havia sigut al revés, i Mallol, que està dolcet, pues, bueno, entrant des de darrere, acaba marcant el 2-0 en el minut 56. Ara, així n'hi ha una jugada que ens ensenyarem durant el programa, tant en la primera part com a la segona, que en algun puestos era falta, en altres puestos era expulsió i en altres puestos no era res. Vale, ahí n'hi ha una lluita, Adrián, i crec que és en Alejo, i la jugada acaba en no res, l'àrbit no assenyala res. Recordarem més avant en el programa perquè jugades semblants van acabar en expulsió. Bueno, això és un valor llarg per Mallol, ojo el control que fa, com retalla, i la vaselina, li és una miqueta lateral, va fora, no? Ara sí, un valor a l'esquena per Adrián, jugador més perillós d'ells, que de la mitja volta remata i Cristian molt ben col·locat acaba rebutjant i sa pilota.
Ahora sí ni a una apertura, no sé si eres tú, Chema, el que abres ahora. Sí. ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? Sí. Ese eres tú, ¿no? Abres a José Uroz se la pone a Víctor Rodríguez, una muy buena jugada, bonita, filtra el pase a José Uroz y ya, bueno, tira al punto de penalti, pero no hay rematador. Adrián, otra vez, el jugador que hablábamos antes, pues, perdón del traveser. Ahora sí, este es el 3-0, minus 76, ¿eres tú también? Sí. Le haces ahí una apertura a Pacheco, creo que es, hasta línea de fons, y bueno, ahí le fica un caramelo a José Uroz que acaba rematando ja minuto 76 i el 3-0. Bueno, ara anem a veure la repetició i explicarem després una coseta. Ahí está, va a ser muy bueno. Ellos ya me imagino que están uno menos, huecos, Claro. opciones ahí, pase atrás. Muy bueno de Pacheco y José Uroz acaba marcando. Bueno, això ara és el minut 77. Debuta, atenció, Aaron Navalón, 16 anys, fill de Cristian Navalón. Junt a Aaron Lara entren els dos al camp, però el descaro que té este xiquet ara veurem a la primera jugada. El minut 77. Ahí veiem, este és Aaron, se associa en Àlex Salvalat, no tira de primeres perquè s'ha tapat, obri al costat, este és José Uroz, i la fica a Aaron, que ve des de darrere llegint la jugada, i a punt està de marcar pràcticament en la primera pilota que toca. El descaro que fa una paret, ahí veu que està tapat, retalla, a obrir este costat a José Uroz, i veurem aparèixer per allí com està dient, tíramela adelante, al primer palo, ahí està, i la toca i està a punt de marcar. Hauria sigut en 16 anys, doncs bueno, si no el golejador més jove, quasi. Baló a l'esquena i ahí n'hi ha un penal. Este és un baló que fica a l'esquena, José Uroz tira i ni la reclamen. Veurem com els jugadors del Silla ni la reclamen, a més se veu clarament que li pega ahí, tots callats. I bueno, el penalti el tira Aaron Lara, la rebutja Diego el porter i Pinyón va rematar i Adrián... Mirem, el número 17, que és Adrián el que està en la fletxa roja, està dins de l'àrea menuda. Tira Aaron Lara, la rebutja el porter, Diego. Pinyón, això era gol, i la talla Adrián. Ara explicaré perquè jo he fet una consulta a la federació. Per favor, ¿podem llevar el micro, per favor? Gràcies. Bueno, pues explique. En Campos, el que és de normes... Campos Andreu. Sí, jo li envio el vídeo i teòricament les normes ja legislades d'esta temporada, bueno, te voy a hablar en castellano, si un jugador entra pero no interviene en la jugada porque acaba en gol o por rechace, pues no se tiene que repetir. En este caso, como está dentro, entra y es el que evita el gol en el rechace, ese penalti se hubiera tenido que repetir. Pero me dice, esta jugada es de VAR, Esta jugada de VAR porque también, si vemos, también está, no sé si es Pinyón, que también está, no, el 24 es José Uroz, también está pisando. Si José Uroz hubiera también ido, como entran los dos también se repite. Pero bueno, luego en la jugada siguiente, José Uroz se va hacia la izquierda, no interviene en la jugada, y Adrián, el jugador número 17 del Silla, sí que es el que evita el gol. Entonces, eso la temporada pasada no se tenía en cuenta, eran más estrictos en esas cosas, pero esa temporada, si no interviene directamente en el evitar el gol o el distraer al portero, no se repite. Antes entraba uno, aunque estuviera por el otro lado, y se repetía. Ahora eso ya no se repite. Entonces está legislado ya esta temporada con él. Bueno, el partido bien, ¿no? Sí, la verdad que muy bien. Creo que eran importantes los 3 puntos porque los equipos de atrás ganaron todos y entonces queríamos seguir la línea que estamos haciendo. Estamos sumando fuera de casa también y ahora, bueno, nos viene Sueca esta jornada que también es muy importante. ¿Necesitaba partido trampa? Sí, sin duda. No, es que aquí cualquiera te gana. A ver, imagino, claro, si Aaron Navalón ha jugado es porque habrá entrenado partidos muchas veces con vosotros, ¿no? Sí, porque entrena con nosotros y porque tiene el nivel para tanto jugar con nosotros como para poder estar mucho más tiempo. Bueno, ¿qué cualidades dirías tú que tiene Aaron? Pues sin duda tiene un desparpajo que no lo veo normal para su edad. Como tú dices, la primera jugada pide el balón, no se esconde, la vuelve a pedir. Sí. La verdad que es un jugador que tiene mucho futuro. A mí me dice Camilo que es muy inteligente. Sí. No tiene el físico de su padre, pero bueno, todo se hablará. Claro.
Pero bueno, voy a contar una anécdota porque, bueno, yo con la familia Navalón, pues bueno, me une una cierta amistad, ¿no? Y recuerdo que Aarón Navalón empezó jugando en prebenjamines, benjamines en el San Pedro, ¿no? Y su abuelo, Toni Navalón, desde aquí pues le mando recuerdos, hace tiempo que no lo veo. Pepo, el meu net és una màquina, tenies que veure allí en el San Pedro. Tal. Y yo cuando vi que debutó aquí me acordé de esas palabras, ¿no? Y de lo que me alegro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me imagino que Camilo sabrá llevarlo, no le vas a poner todos los partidos, le vas dando minutos, que se vaya acostumbrando, pero si un chaval de 16 años se merece jugar antes de uno de 30, pues a jugar. Y que espavile el de 30, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, pues no res, vinga, ja parlant una miqueta del Cora, anem a continuar. Pues anem a continuar i anem en el següent partit i anem en aquesta derrota de les Alqueries per 0-4 ante el Ribarroja, un partit que, segons mos conten, va neure un poc de polèmica. Un poc prou. Clar, tu dius 0-4 de què se queixa l'Alqueries. Bueno, pues, a veure, sí que és de veres i mos reconeixen Alqueries que defensivament no és que va ser un desastre, però van estar molt mal la primera part. Però n'hi ha dos decisions, sobretot arbitrals, que te poden condicionar i molt el partit, no? I més després, en 0-3, en el minut 36, en un hat-trick de Peris, hi ha poc que fer. Pràcticament part de la primera part, des de la comentació on està, la targeta roja, bueno, de Jesús, on està Mario Retall, bueno, en el minut 22, des del minut 22, Jesús López és expulsat injustament, que ara veurem. Bueno, pues claro, dius 0-4, què protesten? Pues bueno, a millor el partit haguera canviat, si no hagueren passat aquestes coses. Bueno, anem a veure i se resum i veurem aquestes jugades que diem. Bueno, està la treta inicial, i ja pues, veiem que la defensa sí que es veu que no està molt encertada. Li van guanyar l'esquena moltes vegades. Estes Peris, ja que en el 1-1 contra Juan, pues Juan acaba rebutjant aquesta pilota. Veurem ahir com veiem a Peris allí, entrant des de darrere, guanya la posició, se queda soles davant de Juan i Juan tapa molt bé. Però ja en el minut 10, 0-1, que després veurem que és un fora de joc superclar. És una pèrdua de valor que aplega Pau la fica a Peris i Peris marca. Tots els jugadors de l'Alqueria estan demanant fora de joc. Però veurem com és un fora de joc prou clar. A veurem ahir. Este és Pau, el moment del passe. Ojo, és que està més de mig metro, si no és un metro, per la perspectiva. A veure, que, claro, l'àrbit sí que mira en línia diu que continuen, pues claro, veiem ahí varios jugadores alçant el braç, ¿vale? Bueno, això ja és 1-0, Tesgio, que la fica a Jesús ahí fa un centre lateral, no sé, és el que ve per darrere, crec que és Vargas, que remata i la pilota va fora. Però, a veurem així, ara té una altra oportunitat que té, este és Mario, que li fa retalls habituals de Mario Valcárcel, acaba rematant i Giovanni, porter del Ribarroja, acaba rebutjant. Ahí veiem, un que acaba dins, l'altre acaba fora, ella pràcticament va passar de frenar el defensa i Giovanni acaba. I aquesta és la jugada que diem que és una expulsió que en el partit d'abans hem vist que no s'ha pitat ni falta, ¿vale? Este és Peris el que avança, ahí s'ha tapat, Jesús fa una càrrega, pot ser falta o no ser falta, però, sorpresa. Sorpresa. Què passa ahí? Roja directa. Ara anem a repetir la que la veurem vegades. Com a molt falta, com a molt. Falta i si vols targeta groga per la falta, no és que no és ni l'últim jugador. Bueno, pues... Ni l'últim jugador res. Mira, anem a repetir. És que és con la cadera, no és... És falta, simplement. Pues el árbitro figura en el acta por zancadillear a un contrario jugada manifiesta de gol, ¿vale? Després parlarem més coses. Bueno, va. Pues no són esta la manifestació. Vale, pues mira, este és Jean-Paul, que la fica Peris i acaba rebutjant Juan una altra vegada més. I ara sí, bueno, pues una altra vegada que li guanya en l'esquena, ahí veiem, dubta la defensa i el porter, i Peris, que estava ahí, pues el 0-2, aprofitant el regal en el minut 30. Este sí que és un regal. Este és un regal. És a dir, hem vist ahí cosetes que sí que és de veres, ahí dubten entre els dos, no despeja ningú dels dos, Juan se queda dins de l'àrea perquè no pot dir més, i bueno, 0-2 minut 30. Però bueno, ara veiem el 36, Jean-Paul, altra vegada, ahí entra i fica una assistència al punt de penal i bueno, només té que marcar a Plaer i esta vegada és Nathan el que marca a Plaer.
veiem ahir, en repetició, el passe és espectacular i en l'interior te fica ese 0-3. Ahí veiem, 0-3, minut 37 en un jugador menys. Esto cómo se levanta? Esto cómo se levanta? Pues bueno, pues ahí veiem. Esta és una opció que té Fer, que ahí sí que la tira l'1 contra 1, que millor fas aquest gol i dius, bueno, ja entres dins del partit. Sí que és de veres que ens diuen que la segona part tenen més possessió a l'Alqueries, també imagina que el Ribarroja se queda darrere, ja te pillaré a la contra, ja te pillaré, però bueno, pues no, res, no marca, i així que tenim ja a sobre el minut 50 i veurem com ahí Patrick li la fica a Peris i Peris ahí creuat 0-4 en el minut 50 i dius, no, àrbitros, la hora que s'acabe perquè té més pinta de que te puguen fer algú més que això. Bueno, entonces, claro, i ese gol que teòricament era fora de joc i s'expulsió pues te condiciona tot el partit. Va tindre alguna arribada, com així, per exemple, este és Gio, que des de fora... Gio de l'Alqueries Tuta i Giovanni del Ribarroja pues, acaba rebutjant aquesta pilota. Ara veurem així també una altra, que també està a punt de retallar ara. Este és un passe a l'esquena i Fer ahí fica una vaselina que no li pega al travesser perquè li pega al palo de darrere, però és una bona opció per almenys haver fet el gol de l'honor, però que no arriba en cap moment. I ja l'últim, este és Gio també, que prova des de lluny i ja la pilota, pues bueno, l'altre Gio, Giovanni del Recambios, del Ribarroja, acaba agafant. Bueno, i jo he parlat en Cata del tema de l'expulsió esta, diu, és que estem molt enfadats, nosaltres estem molt mal en defensa, però no te poden expulsar un jugador així. Bueno, pues, fa el recurs. No li la van fer cas. Aquestes imatges de la repetició Cavani i Cabarrere, jo li les envies, dic, si les vols utilitzar, utilitza-les, perquè crec que és una injustícia, no? Pues... Han valgut? No. Anava a dir raro m'haver aparegut que haver valgut. Te comente la contestació, un partit i la contestació còpia i pega com la setmana passada que van traure la de Cata i la setmana anterior van traure la de Sergi. Pues la contestació sempre es copia y pega. Se estima la misma ya que la prueba aportada no se desprende un error claro y manifiesto del colegiado. No es un error claro y manifiesto eso. Decisión técnica y soberana adoptada por el colegiado en el ejercicio de sus funciones. Sé lo que te da la gana que... Sí. Està clar... No anem a llevar-te la raó. Jo crec que és molt raro que te donen la raó. Lamentable. Pero bueno, es lo que tú dices. ¿Qué te parece? Es un copia y pega. Bueno, la verdad que es una acción que tiene motivos para quejarse las Alquerías, sinceramente. ¿Has visto la acción anterior en el partido vuestro de Alejo? Sí, es una acción muy similar. ¿Muy similar? Sí. Considera que es carga aquí, bueno, no se puede ser carga o falta, pero allí no se señala nada y aquí es que te los expulsan. Y luego ya, aparte de que los expulsan, que vale, puede ser un error, no puede ser un error, luego vas al comité de competición y ahí ya es lo más flagrante. Con las imágenes, porque vas con las imágenes, claro, no vas con descrito, vas con hechos, y que los que están allí, supongo que verán el vídeo, supongo. Claro que lo porque ven. Si no, no... Claro, ven. Pero es que ya ves, la contestación es copia y pega. Contestan lo mismo, Sí. Es decir, antes decían, si no tiene pruebas videográficas de palabra aquí, por más razón que tenga, si no hay pruebas, no puedo ver. Ahí están las pruebas y ni eso. Pues por lo menos tenían que haberle quitado la tarjeta roja y no caer el partido, ya que no se puede solucionar de otra manera. Pero claro, eso es reconocer que hay un error grave, ¿no? Pues a lo mejor evitan... Ya tienen que reconocer que hay un error técnico del árbitro y ya mándale eso duele. Y tienes que mandarle al comité de árbitros ese error duele. Y no sé, posible castigo al árbitro y eso ya duele. Claro. Bueno, pues vamos a seguir y vamos con el siguiente partido, victoria del Requena ante la Almazora 1-2, una Almazora que, como hemos dicho, empezó con una rachita buena con el cambio de entrenador, pero que poquito a poco pues parece que la va perdiendo. Pues no, claro, ha perdido els dos últims partits. La va perdut, muy bien. Sí que la setmana passada va perdre 3-0, però bueno, les sensacions, entre cometes, van ser bones, però les sensacions, entre cometes, no van ser molt bones. Sí que és un partit que l'Almazora acaba tocat, no?, perquè juga en casa, sabien que l'equip contrari ha millorat molt,
està molt tancat darrere i a la contra té jugadors espectaculars, com és Javi Prado o Borja Pérez, són espectaculars, i bueno, pues no es van tapar ben tapats i bueno, va passar pues, això, que el partit sí que se fica 0-1 en el minut 9, però empata en el minut 29 i després un penalti crec que innecessari en el minut 49 pues, fa l'1-2. No? Després sí que té alguna opció l'Almassora per empatar, i sobretot una de Fonte de cap no empata i després no sé el que haguera passat, però al final acaba en el 93 en un córner a favor de l'Almassora, pujant ahir a rematar, contra del Requena, i bueno, sí que és de veres que Perotti per darrere pues, va tocar 2 vegades al jugador que s'anava sols a la porteria i l'expulsen. Entonces perd un jugador que va aportar-hi molt en la segona part quan va eixir, que és Perotti, i després veurem jugades espectaculars d'ells, però bueno. Pues anem a veure les imatges, recordar que este partit està patrocinat per Blasques i Ventanas i ara veurem l'espot. Bueno, pues així tenim l'eixida al camp, veurem de seguida l'11 inicial, la foto, ahí tenim a José de Fez fent la foto i el personal, bueno, i l'inici, teta inicial. Les primeres oportunitats van ser a càrrec de l'Almassora, este és Marcelino, que tira arrere, no sé qui és el que remata, si és Sati pot ser, i la pilota acaba rematada fora. Ara sí n'hi ha, això és un centre lateral i anem a veure l'espectacle de jugador que és Javi Prado, que és el que va rematar, que està pràcticament en totes les jugades. Ahí està el centre lateral, Javi Prado és el que remata de cap, ahí la pentina, i Naim ahí fa una bona estirada i una bona parada rebutjant aquesta pilota. I ara sí, en aquest córner ve el gol. El gol perquè ahí Naim no aplega a despejar en contundència, la pilota se queda ahí i este és Javi Prado, perdó, és Manel el que marca, el 0-1 en el minut 9. Ara sí n'hi ha un remat des de la frontal de Marce que no agafa porteria, el porter s'havia quedat ahí clavat, però bueno, no agafa porteria. Esta és una bona jugada, Sati la fica a Fonte, ojo el retall que fa de primeres, se'n passen de frenar els dos defenses i en l'esquerra no acaba d'agafar rosca. Ara, així, n'hi ha una errada greu també, que l'aprofita Fonte, que la fica a Enric, i ahir Enric, a l'hora de xutar, li molesta lo justet i l'àrbit acaba assenyalant i ser penal. Ara veurem ahir la repetició, com Fonte la fica a Enric, ahir corrent, i ahir quan va rematar li fica el peu davant i penal, que Fonte no desaprofitarà. En el minut 29 arreglen les coses, veiem que li trau targeta groga, arreglar una miqueta les coses i el partit no tenia mala pinta en aquest moment, però se veia que a la contra eixien ràpids i veurem oportunitats, moltes oportunitats del Requena. Molt bon Requena, per cert, me va agradar el Requena. Hem vist la repetició de Fonte. I este és Javi Prado i l'àrbit li assenya targeta groga per simular. Veurem la repetició i veurem com crec que Javi Mora no aplega a fer tant com que caiga de la forma que cau. Veurem ahí Javi Mora, ahí és que està tirant-se, antes del contacte ja està tirant-se, no? Jo crec que l'àrbit veure la forma conforme cau. Un córner i la sopa és que siga de tipus reanimados, un rebuig, un altre rebuig, que ara sí, que ara no, que acaba sí, que acaba allà. Ningú. Al final, acaba en despeje, però bueno. Javi Prado, ojo, este jugador, el que estava dient jo, ojo allí, després de diversos retalls, mira quin retall li fa ahir, i d'ahir tira, i Naim està ben col·locat i acaba agafant-se pilota. Ara, este és el penal, això ja és la segona part, i és Johnny, així no s'acaba de veure bé, però després sí que tenim una toma des de l'altre costat, des de la càmera veo, que veurem ahir. Jo coneixent a Johnny, la forma de protestar és que el penal l'ha fet, però bueno, ahir ja se veu quan està caent, però ara ne veurem una altra toma des de l'altre costat, que s'adivina, ahir veiem al fons com entren a l'àrea Johnny, i ahir al veure que li rebassa
Ahí li fa una falteta per darrere i l'àrbit està veient-ho. I l'àrbit està atento, Està atento, sí. I el penal, pues, bueno, és Cristian, acaba enganyant a Naim. Vale. Ahí veiem en la repetició, i això era l'1-2 en el minut 49. Este és Perotti, que vam dir que va portar una part. Ojo, el centre al punt de penal que li fica a Fonte de cap i no agafa porteria. El centre és espectacular i la fica ahí que guanya la posició. El punt de penal clavat, la fica. Y bueno, no agafa portería. Ahora esta es la jugada individual. Ojo qué jugada. Chema, fíjate. Este es Perotti. Por velocidad todo, ¿eh? 1. 2. Mira la picadita. 3. Luego la lástima que el centro que es bueno, pero que era para Enric, pero es cortada, pero la jugada es espectacular de él. Ahora sí es un valor espectacular. Mira lo que diem també, així no s'assenya la falta també, és una falta que antes ha hagut una expulsió, però una falta semblant, i bueno, i Perotti no arriba al remat, dice. Ahora, jugada individual de Javi Prado, este es el jugador que diem, ojo, el retall y el xut que pega, la castaña que pega, al pal, no entra pues de milagre, es rebotada y rebutjada esa pilota, ojo, y no entra pues de milagre. Ahora sí, pues n'hi ha un centre lateral, que este crec que sí és López, que bueno, acaba rematant i, ojo, la que li cau a Marcos y li fa el porter, Juanjo li fa un paradón. Ahí, no sé si és el defensa o tal, però bueno, que ha pogut ser l'empat, el va buscar al final, última hora, i este és el córner. Ahí tenim a Naim que ha pujat a rematar, allí veiem els dos porters. Este és el jugador que se'n va i Perotti, que té una velocitat increïble, el toca 2 vegades per darrere i, vamos, roja. Esta sí que és una oportunitat manifiesta de gol, que a més no n'hi ha ni porter i se la va soles, no? Està clara, mira, el toca una vegada, 2 vegades, i quasi 3. I ja no té ni discussió. Però, bueno, cada àrbit hem vist... La mateixa jugada, per un àrbit no era ni targeta i per un altre era targeta roja i per l'altre no era ni falta, no? El toca 2 vegades. Sí. Ahí en la cama esquerra y el desequilibra y después en la cama derecha y pam, pam, ¿no? Toma la casito. Bueno, pues ahí ves. A ver, Chema, has jugado contra los dos equipos. Un Requena que parece que haya ido de menos a más y una Almazora que parecía que había remontado, pero bueno, ahora esos dos resultados, ¿qué te parecen estos equipos? Bueno, la verdad que creo que son muy buenos equipos. Tanto Almazora como Requena tienen jugadores, como hemos visto, que Perotti, Javi Prats, que tienen muchísimo nivel. Y obviamente pueden ganar a cualquier equipo. A vosotros en el partido trasado os sorprendieron. Sí, el primer partido, entre comillas, se jugó entre semana, que no estaba el entrenador anterior y era el entrenador del B el que se hizo cargo del equipo. Os ganó 0-2. Sí, fue el primer partido que destituyeron al míster anterior y la verdad que me pareció un equipo que sabía lo que hacía, jugaba muy bien, con muy buenos jugadores y la verdad que me sorprendió muchísimo. La actitud... ¿Fue buena? Sí, un equipo que podría estar arriba perfectamente. Es lo que hemos hablado muchas veces, es que ese equipo prácticamente igual menos 2 o 3 jugadores, el año pasado le salía todo bien y este año pues hasta esa fecha no le salía nada bien. Al final el fútbol también es la parte mental. Sí. Entonces a lo mejor no estaban bien anímicamente como deberían estar y les afectaba. Y hacía falta ese resultado, ¿no? Claro. Y el Requena, pues un Requena que ahora luego veremos las declaraciones, que nos decía el entrenador que el estar en la cola, que han estado últimos, salir de ahí cuesta y mucho, pues son jugadores de más nivel, entre comillas, y verse ahí abajo cuesta salir. Y han tenido 2 o 3 buenos resultados y están en la zona tibia, ¿no? No es que tampoco estén en eso, però és això. Anem a veure els... Pues anem les entrevistes dels entrenadors i comencem en els del Requena, en Agustín González. Contento por salir de la zona baja, la verdad, y ganar este partido que nos supone son 4 puntos porque tenemos el gol a verá a favor y digamos una línea bastante buena, estamos jugando muy bien, era un partido muy difícil contra un muy buen equipo y sabíamos que había que trabajar y había que luchar y al final pues creo que el fruto y el trabajo y el esfuerzo nos ha dado esta victoria que es tan importante para nosotros. Bien, el ambiente bien, nosotros desde que no hay que olvidar que lo pasamos muy mal cuando íbamos los últimos y que el equipo eso no quiero que se le olvide, que hay que seguir trabajando y la dinámica ahora que hemos cogido es muy buena
lo del domingo creo que no debimos de haber perdido, pero el fútbol tiene estas cosas, una vez te perjudican y otras te benefician, y bueno, pues a seguir trabajando, que es lo que a nosotros nos puede llevar a la salvación. Sí, sabemos que ahora viene un calendario muy difícil, pero también sabemos que tenemos que jugar con todos los equipos y nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, juguemos con el equipo que juguemos, tenemos que salir a darlo todo. Yo creo que con esta dinámica y estas ganas, pues no me importa enfrentarme a cualquier equipo. Ahora la semana que viene el Honda, sabemos que es muy para nosotros uno de los mejores equipos que hay y ahí está su clasificación, pero vamos a ir partido a partido y a saber que ahora es el Honda el que tenemos que jugar y luego ya lo demás ya llegará. Bueno, pues ahí está Agustín González, que la veritat, pues lo que diu ell, poquet a poquet han eixit d'ahí baix i l'equip, pues, en els reforços que han tingut i tal, pues pareix que està eixint d'eixa zona baixa. I a continuació pues, anem a veure les declaracions de Vicent Pastor, entrenador del Alcora, de l'Almassora. Sí, estem fotuts perquè jugàvem en casa, volíem tindre els 3 punts i connectar-nos dalt i bé, no ha sigut un bon partit, el Requena ha eixit molt enxufat, s'ha costat entrar en el partit, sabíem que ells buscarien aquestes pèrdues i transitar ràpidament, sobretot en el número 7, i bueno, encara així no hem estat fins, hem perdut molts balons i ens hem donat el que volien quan sabien que tenien que evitar a tota costa i això ens ha lastrat moltíssim avui. Després, encara que empates i veig que pots tindre opcions, un penal tontíssim ha marcat ja la segona part i ens ha portat ja per la via que no volíem i ha sigut molt complicat pegar la volta. L'equip me l'he trobat molt bé, la veritat que aquests 2 partits i es comencen guanyant en Copa ens van deixar l'ànim, anem avorriant i empatem fent un gran partit i també molt connectats, en ganes de ficar-se i dalt i estos dos partits òbviament són un palo molt dur que bueno, hi ha que treballar, hi ha que seguir apretant perquè la Lliga falta moltíssim, està tot molt apretat i tenia que intercanviar una altra aquesta dinàmica que bueno, per això hem vingut i bueno, el dimarts a tornar a entrenar, a alçar el cap i a seguir. Queda molt, la veritat. Jo sé que és qüestió d'enganxar 2 partits seguits de 2 victòries, que l'equip es connecta, que te veges en la part mitja alta de la taula i intentar anar ahí escalant posicions. Òbviament, si no vas guanyar, els de baix també apreten i se pot complicar. Per tant, necessitem ja ficar-nos al puesto. També tenim la Copa per el mig, que també motiva molt, perquè sabem lo bonico que és, més matros que ho hem viscut també en la primera edició. Així que això també ens pot servir per a un poquet canviar aquesta dinàmica i aquesta mentalitat. Bueno, pues ahí està Vicent Pastor comentant el que ell veu, que té que canviar un poc la dinàmica per tornar a enganxar-se a aquesta dinàmica positiva. Bueno, pues anem a continuar. Pues anem a continuar i anem ja en el següent partit, en aquesta victòria del Honda 1-0 ante el Manises. Bueno, vam parlar en Fernán, l'entrenador de l'Honda, i ens diu que després el partit que van perdre contra el Burriana, que van perdre merescudament, que no van estar com li havia agradat que estigueren, doncs contra l'Alcora sí que van recuperar sensacions, encara que van empatar a 1, però bueno, en un jugador menys van poder inclús tindre alguna opció de guanyar, però contra el Manises veurem ha fet un molt bon partit, moltes ocasions, veurem que és moltes ocasions, un Manises que recordar que Alfonso Langa, que és l'entrenador, per un motiu o altres, ja no continuava. Miki Regalado, el fill del president, de Manuel Regalado, és el que se feia càrrec de l'equip i bueno, Miki és un entrenador que li agrada tindre molt el valor i tal. L'Honda ho sabia, li va pressionar dalt, sí que ells tenien més el valor en el seu camp, però arribades, veurem com pràcticament totes les arribades eren per a l'Honda, Manises poques, però n'hi ha una jugada crucial, un penalti pràcticament en el minut 88-89 a favor de l'Honda, que era per haver matxacat el partit i ficar el 2-0. El porter Adrián Muñoz para penaltis li torna a parar el penal i en aquesta contra n'hi ha una expulsió més o menys clara i a partir d'ahí ja n'hi ha més joc directe per part del Manises i l'ui va estar rodant per ahí quan l'Honda hauria tingut que anar en 2 o 3 gols d'avantatge, però no marques i acaben patisses, no? Anem a veure això. Anem a veure aquestes imatges. Que va estar molt distret. I a més, molt ben muntat, el muntatge que fa l'Honda. Veurem ahir com està així del camp, veurem ara al frente rojiblanco ahí animant.
Esto te recuerda al frente vuestro azulejero, Sí. ¿no? Sí, son un poco más, pero sí. Esto es un poco más, sí. Bueno, pues esta es la treta inicial y pronto pues, una falta que trajo José Vicente, Alejandro acaba desviant la córner. Ara començarem a veure totes les arribades que va tenir. Este és Brian, que la fica Vicente Tomàs, que està aguantant a que arribi Juan Marín, però bueno, el defensa talla i Juan Marín no acaba arribant. És un córner, un rebuig, acaba ahí tocant Marcos Bou, així d'aquelles maneres, i està a punt de marcar gol. I ara sí, ojo la jugada llarga, com toquen d'un costat a l'altre, arriba hacia Soriano, Soriano la fica al segon pal, i este que és Brian, veiem ahí a Valero, que la fica de taco, i entrant des de darrere, Luis acaba marcant el minut 38. 1-0, una molt bona jugada, veiem ahí el detall tècnic, la solució que trau. Juan Marín s'aparta, entra Luis de darrere, creuat a gol. 1-0, minut 38. Ara, ojo esta jugada, Vicent Tomàs, com apreta, furta la pilota, fica la vaselina i Adrián Muñoz, ojo el paradón que fa. Després ne veurem una semblant en el partit Nules-Benicarló. Mireu ahí com Adrián Muñoz i pap, la fica en la maneta i la pilota no entra de milagre, però molt bona jugada i molt bona parada. Ara, així és un centre lateral i ahí Valero rebutja Adrián i acabant que és Brian torna a rebutjar Adrián. És a dir, veurem així la repetició. La primera al punt de penal, com Adrián rebutja Brian i torna a rebutjar Adrián. Ara, així, este és Brian, ahí fa un retall en l'esquerra i bueno, Adrián acaba agafant la pilota. Brian va estar molt bé este partit, ojo, ahí com filtra i se passe per a Vicent Tomàs i acaba Adrián agafant la pilota. Este és Juan Marín, el que prova des de fora i Adrián toca la pilota i si no corner així, Adrián està en totes, ojo, que va ser el que va mantindre a l'equip en opcions tot el rato. Este és un passe a Vicent Tomàs que també Adrián acaba rebutjant aquesta pilota. I així, esta jugada, així, un penal, no sé si xafa per darrere, a Vicent Tomàs, que és això el minut 88, el que diem. Anem a veure la repetició. Una vegada està entrant a l'àrea, inclús xafant la línia, ahí el trava per darrere, penal clar, que Vicent Tomàs diu lo tiro jo, perquè els últims les tirava Soriano, i ojo el parapenaltis, està lliquetet, la toca l'on justet. Hi haurà que mirar quants penals porta al pal. En esta temporada para lo menos 5 o 6. Y esta es la contra. Ojo, la contra, mira lo que pasa. Y es Gaika el que entenc que se queixa, però és que... Jo pense que Roja també. Sí, és que se desentén del valor, va fer-li falta per darrere, ara la veurem. Se desentén totalment. Ahí veiem la parada. Mira. Així veiem com ahí la pilota no arriba, està mirant el jugador encara, i ahí mira com dones compte... És Roja. Jo crec que és Roja, no? Sí, que n'hi ha més jugadors darrere, però claro, és que se desentén. Ja no se trata... Ara sí el que diem, en aquesta falta mira el que passa. Arriba Imanol i qui la trau? Alejandro. I el xut acaba sent alt. I ara sí també està la repetició, és que ahí te clava el gol. Mira les que ha tingut de l'Onda, mira les que ha tingut. I així, ojo, ahí la rada defensiva, se queden ahí 4-2. I bueno, pues no decidis bé, o Alejandro està molt bé, i acaba agafant aquesta pilota, però en totes les que ha tingut, i acaba patint. Ahí por la celebración. Qué bonito es guañar, es bonito ganar, Sí, la verdad que mucho. La verdad que sí, tío. Bueno, ahí está, bueno, acaba. Bueno, ¿has visto todas las que ha tenido? Sí. Y al final, mira, ellos te llegan 2 veces y te hubieran podido marcar y te vas con una cara de tonto, tío. Además, de verdad, al final el fútbol son detalles. En cualquier momento, una jugada de balón parado, como hemos visto después de la tarjeta roja, te meten gol y... Y cara de tonto, porque mira que han tenido, Sí. Mira que han tenido el penalti, la vaselina de Juan Marín, varios jugadores que han tenido opciones y Adrián, que está súper bien. ¿Has visto? Además, como tú sabías de este portero tocó la Copa del Rey, ¿no? La Copa del Rey, que también le paró 2 al Getafe, ¿no? Sí. Además, A nosotros también nos paró 1. Sí, también. Por eso habría que mirar los penaltis que lleva esta temporada. Lleva unos cuantos. Lleva unos cuantos. Aparte de los de tal. Bueno, pues anem a dir el resultat. Pues anem a dir el resultat de l'últim partit que mos queda. Simplement anem a dir el resultat. No n'hi ha imatges. Nou Jove, 0, Burriana 1. Bueno, pues 0-1, un molt bon gol de Pedregosa.
en un córner que al segon pal pues, se tira cap a darrere, remata de cap i en el 93 pues, fa aquest gol que li dona la victòria al Burriana. Pues en això ja concluïm tot el que ha sigut la jornada d'esta Lliga Comunitat i anem a passar ja als partits d'esta pròxima jornada, és d'este fin de setmana que ahir es tenim. En dissabte se jugaran Odissea Almassora a les 15, Ribarroja Recambios Colón 16:30, Sueca Alcora 16:30, Silla Alqueries 10:30 i el resto de partits en diumenge, Requena Onda a les 12, Bunyol Quart 16:30, Burriana Acero a les 17 i tancarà i se Manises Nou Jove a les 19 hores. Bueno, Sueca Alcora. Vosotros en buena marcha, el Sueca no, pero... Pero bueno, partido trampa puede ser. Sí. Un equipo que, bueno, el Sueca no está muy bien en Liga, pero bueno, jugamos en su casa, creo que tendrá ganas de intentar sacar los 3 puntos ya y salir de la mala racha. Nosotros tenemos que intentar ir a hacer lo nuestro, lo que sabemos, e intentar sacar los 3 puntos de allí para seguir arriba. Bueno, imagino que es más difícil, entre comillas, el preparar estos partidos que cuando juegas contra el líder, contra el segundo, contra el tercero, contra un favorito, ¿no? Sí, porque al final ellos, al no ir bien, me imagino que harán muchos cambios para intentar adaptar al equipo para conseguir nuevos resultados y nos puede pillar por sorpresa, pero bueno, tenemos que ir, da igual contra quién nos pongan. Como si contra el Burriana, sí, contra el Recambios, contra el Onda, ¿no? Vale. Luego yo aquí he señalado, pues, así por la cercanía, pues ese Odisea Almazora. Los dos, el Odisea en horas bajas, el Almazora salió y ahora vuelve a entrar. Va a ser un partido complicado para los dos. De hecho, el Odisea me consta de que tiene muchas bajas. Después un Silla Alqueries, los dos en posiciones muy malas, entre comillas, obligados los dos a ganar. Pero Requena Onda, que nos decía... el entrenador del Onda mos dia que va a estar veient el partido de la Almassora Requena y que Requena le gustó mucho el partido, es decir, que ya vas preparado. No, que la zona baja, no. Es que el Requena tiene muy buenos jugadores, tiene jugones, tiene jugones. Pues en Burriana Acero també important i després podem ressenyar pues ese Manises Nou Jove. Nou Jove també pues que està ahí sempre ratllant, però bueno, és un equip que està acostumat a estar ahí. Igual agarra 2 partits guanyats, 2 perduts, o sea, una ratxeta, va ratxetes. Sí, això és. Bueno, pues en això ja concluïm tot el que ha sigut la jornada. Anem a despedir al nostre convidat, a Chema. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Espero que te haya gustado. Y nada, agradecerte que hayas estado aquí y desearte suerte en todo lo que queda de temporada. Gracias a vosotros por haberme traído y ha sido un placer. Pues ara es deixem a tots vostès en els gols de la Lliga Comunitat per després retornar en la Primera Federació. Muy bien.